Página 4. Ética demostrada según el orden geométrico, Baruch Spinoza, 1677. Introducción. Trataré, pues, de la naturaleza y las fuerzas de los afectos y del poder del alma sobre ellos con el mismo método con que he tratado anteriormente de Dios y del alma. Ética, y prólogo. La Ética es la obra cumbre de Spinoza y una de las obras maestras de la filosofía universal. La estructura geométrica del todo y de las partes, la precisión de las definiciones y de las pruebas, las referencias de toda nueva afirmación a cuanto la precede, dan al conjunto el carácter armónico y majestuoso de un complejo edificio levantado sobre un solo pilar, de un organismo superior desarrollado a partir de una sola célula. Su texto ha estado sobre mi mesa o al alcance de mi mano desde hace 30 años. Pero publicar su traducción me ha infundido siempre cierto respeto. El respeto que merece una obra clásica, cuyas dificultades se conocen más de cerca. Quisiera transmitir al lector la actitud con que yo me he acercado a ella, con calma y perseverancia, con respeto e incluso cautela. Por eso, daré el texto de Spinoza en su desnudez, sin notas explicativas personales, y en esta introducción me limitaré a describir su redacción y edición, estructura y significado. 0.1. Redacción y edición del texto. Como es sabido, el texto de la Ética no fue publicado por el mismo Spinoza, 1632-1677, sino que vio la luz en las Opera póstuma editadas por sus amigos el mismo año de su muerte. Su redacción fue lenta y azarosa, pero conocemos sus momentos principales por su correspondencia. Su edición, en cambio, fue rápida y expedita, pero sigue envuelta en la penumbra de vagas noticias biográficas e hipótesis sostenidas en análisis textuales. Por eso conviene recordar los hechos. A. La redacción de la Ética. Spinoza solo publicó 2 obras durante su vida, Los Principios de Filosofía de Descartes, con los pensamientos metafísicas como apéndice, 1663, y el Tratado Teológico Político, 1670. Las noticias de que disponemos, nos hacen pensar que antes de la primera fecha redactó el Tratado Breve y el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y después de la segunda el Tratado Político y la Gramática Hebrea. Puesto que la Ética es un tratado sistemático y estuvo en cantera hasta la muerte de su autor, es obvio suponer que éste ha integrado en ella los principales elementos de los demás escritos. Conjetura tanto más plausible cuanto que su redacción se ha prolongado unos 14 años y parece haber ocupado los huecos que aquellos iban dejando. La correspondencia nos permite señalar con bastante precisión esos huecos y situar en ellos algunos estadios del texto. Desde septiembre de 1661, Spinoza debate por carta con Oldenburg los fundamentos de su metafísica, que le envía en un anexo, cuyos términos parecen más próximos que los del apéndice y del Tratado Breve al de la Ética actual, EP1.4. A comienzos de 1663, sigue haciendo algo parecido con un grupo de amigos de Ámsterdam, que se reunían en una especie de círculo o colegio, en torno a Simón de Vries, EP810, y a L. Meyer, EP12, para analizar los textos que él les enviaba y remitirle después sus observaciones. Esos hechos ponen de manifiesto que, antes de abandonar el Tratado de la Reforma del Entendimiento, EP6, y al mismo tiempo que explicaba a un estudiante las cuestiones más difíciles de la metafísica clásica, EP13, y de la física cartesiana, y que ideaba curiosos experimentos para resolver las objeciones químicas que le formulaba R. Boyle, EP5 6,11 y 13, Spinoza iba dando forma a la primera parte de la Ética. Las dudas de sus amigos le forzaron a perfilar los conceptos de definición y método, de sustancia y modo, atributo e infinito, y, en fin, de extensión como atributo de Dios, Ética, 1111 y 15e. Tras unos meses de interrupción, durante el verano de 1663, dedicados a preparar para la imprenta su comentario a Descartes, ep 12 a 15, retoma la redacción de la Ética. Su labor debió de ser intensa y eficaz, ya que 2 años después, en junio de 1665,
anuncia a su amigo J. Baumeister que le enviará hasta la proposición 80 de la tercera parte, E28. A pesar de que esta referencia es poco precisa, como después veremos, no cabe duda de que la redacción de la obra estaba muy avanzada. Pero he aquí que, cuando se esperaba ver el manuscrito publicado, es de nuevo relegado. El largo y duro debate de Spinoza con Blingenberg sobre el problema del mal y la Biblia, ed 18, 24 y 27, sino también la incertidumbre sobre algún punto decisivo de su proyecto ético, y quizá incluso el apremio de la circunstancia política se conjuran entonces para reavivar en el filósofo el deseo de publicar el tratado teológico político, cuyos materiales básicos tenía a mano desde que redactara en español su apología contra su expulsión del judaísmo. En septiembre del mismo año ya Oldenburg sabe que está dedicado a la nueva tarea, E2931. 5 años hubieron de pasar, sin embargo, para que ese tratado viera la luz y Spinoza volviera a sacar del cajón el ya desvaído borrador de la ética. Y necesitará otros 5 para revisar lo hecho y concluir lo que faltaba. La correspondencia nos permite saber que, durante el primer periodo, 1665-1670, debatió con Ude el tema de la unicidad de Dios, ed 34-36, y, durante el segundo, 1670-1675, mantuvo una correspondencia intensa con Velthuisen sobre el TTP, ed 42-43, con Boxell sobre los espíritus, ed 50-56, y con Tchirnau sobre el método, ed 57-60. Sin otro indicio previo, el 3 de julio de 1675 Spinoza anuncia a Oldenburg que piensa publicar la Ética, que ahora tiene 5 partes, ed 62. Pero unos 2 meses después le informa de nuevo de que su proyecto ha fracasado. He aquí sus propias palabras. En el momento en que recibí su carta del 22 de julio, partí para Ámsterdam con la intención de mandar imprimir el libro del que le había hablado en otra carta. Mientras hacía estas gestiones, se difundió por todas partes el rumor de que un libro mío sobre Dios estaba en prensa y que yo intentaba demostrar en él que no existe Dios, y muchos daban crédito a ese rumor. Algunos teólogos, los autores, quizá, de dicho rumor, aprovecharon la ocasión de querellarse contra mí ante el príncipe y los magistrados. Además, algunos estúpidos cartesianos, que pasaban por simpatizar conmigo, a fin de alejar de ellos tal sospecha, no cesaban de detestar por doquier mis opiniones y escritos, ni han cesado todavía. Cuando me enteré de todo esto por hombres dignos de crédito, que me dijeron, además, que los teólogos me tendían por todas partes asechanzas, decidí diferir la edición que preparaba, hasta ver en qué paraba el asunto y comunicarle, llegado ese momento, cuál era mi opinión. Pero el asunto parece ir cada día a peor y por tanto no sé qué hacer. De hecho, cuando año y medio más tarde la muerte le sobrevino, el manuscrito seguía en su pupitre. Por ventura, la suerte le fue entonces más favorable. Página 7.